19 de septiembre de 1944, en las afueras de Harcourt, noreste de Francia. La niebla era densa y los comandantes de la 113ª Brigada Panzer avanzaron con confianza. El general Hasso von Manteuffel, recién desplegado en el sector, creía tener delante a un enemigo predecible. Para él, los tanques estadounidenses eran lentos, expuestos y mal controlados. En Berlín, los responsables de inteligencia ni siquiera consideraron los informes de vehículos de reconocimiento de cañones como una amenaza real. La doctrina alemana seguía dominando los manuales y el campo de batalla. Esta certeza, cultivada por años de superioridad técnica, estaba a punto de ser destruida por algo que los manuales no preveían. Un rugido metálico cortó la niebla. No era el sonido grave de un Panzer, era agudo, rápido, casi aéreo. Esa mañana marcaría el fin de una era y el comienzo del colapso. Este documental reconstruye, con precisión técnica y análisis en frío, cómo un solo vehículo de 17 toneladas, el M-18 Hellcat, expuso la bancarrota de toda una doctrina. Un tanque ligero, con blindaje mínimo, demostró que la velocidad no era solo una ventaja, era un arma. Los petroleros alemanes nunca supieron que un cazacarros podía alcanzar los 88 km/h. Cuando lo supieron, ya estaban ardiendo por dentro de sus panteras. Pero antes de adentrarnos en los datos, hay una estadística que define esta historia mejor que cualquier imagen. En tan solo 30 minutos, 39 tanques alemanes fueron destruidos por vehículos que hasta entonces Berlín ni siquiera consideraba amenazas reales. El M-18 Hellcat, que pesaba 17 toneladas y tenía menos de 25 milímetros de blindaje, alcanzó los 88,5 km/h, más rápido que cualquier vehículo blindado en la guerra. Su torreta giró en 24 segundos. Un Panzer necesitaba más del doble de ese tiempo solo para reaccionar. Los americanos habían creado algo que parecía imposible, y cuando los petroleros alemanes finalmente entendieron a qué se enfrentaban, ya era demasiado tarde. Si valoras hechos como este, olvidados, ignorados o desacreditados, y crees que la historia se hace con precisión y respeto, considera apoyar este trabajo con un me gusta y tu suscripción. Esto nos ayuda a seguir revelando lo que la guerra ha intentado ocultar. Cuando los tanques alemanes cruzaron la frontera hacia Polonia en 1939, la doctrina era clara: ganar con fuerza concentrada, avance rápido y tanques que funcionaran como martillos móviles. Y funcionó. La Blitzkrieg rompió las líneas enemigas con una combinación de velocidad estratégica y poder de choque local. Pero había una paradoja oculta en este éxito. La velocidad no estaba en los tanques, sino en la maniobra operativa, en los mapas, en las radios, en los flancos. El Panther, concebido tras el trauma de Kursk, fue la respuesta definitiva al blindaje soviético. Con casi 45 toneladas y un cañón de alta velocidad de 75 mm, se convirtió en un símbolo de superioridad técnica. Pero llevaba un vicio: la fe absoluta en el intercambio frontal de disparos. Era un duelo de cañones y coraza, donde cada segundo contaba, pero cada segundo también pesaba. El giro de la torreta, en los primeros modelos, tardaba hasta 60 segundos en completar una rotación. El Tiger, aún más imponente, necesitaba entre 19 y 60 segundos, dependiendo de las revoluciones del motor. Mientras tanto, en Estados Unidos se formó un concepto diferente: evitar el duelo, disparar primero, desaparecer antes del contraataque. La Panzerwaffe entrenó a sus comandantes para duelos calculados a 1000 metros. La doctrina táctica alemana, basada en la destrucción metódica, requería reconocimiento previo, cálculo de distancias y dominio visual del terreno. Y sobre todo, creía que los tanques ligeros serían, por definición, presas fáciles. Un cazatanques con blindaje de 25 milímetros. Para el alto mando alemán, esto era una anomalía táctica.
casi un suicidio predicho. La ingeniería alemana prefería el exceso al riesgo. Engranajes forjados con precisión milimétrica, transmisiones terminadas a mano, sistemas ópticos de puntería de la más alta calidad. Todos fiables, todo letale. Todo es lento de producir, lento de maniobrar, lento de adaptarse. El Panzer, desde el punto de vista alemán, era más que una máquina, era un símbolo de dominio mecánico. Pero los símbolos no ganan guerras. Sí, los números. En 1944, la producción estadounidense de tanques medios y ligeros superaba las 4.000 unidades al mes. La de Alemania no superaba los 400. El tiempo medio para montar un Hellcat era de 55 días. Un Panther llevaba más de 200. Y aún así, alrededor del 30% de los Panthers recién salidos de fábrica ya habían tenido fallos en la transmisión final en los primeros 300 kilómetros recorridos. La ironía era brutal. Mientras Alemania diseñaba tanques para ganar duelos, Estados Unidos fabricaba máquinas para evitar los duelos por completo a escala industrial. Una doctrina basada en la movilidad requería algo que los alemanes no podían igualar: velocidad táctica, velocidad operativa, velocidad de producción. Y más, aceptar el riesgo. La armadura ligera de los Hellcats fue una elección consciente. No estaban hechos para resistirse. Fueron hechos para no estar allí. Y para eso, la velocidad lo era todo. En los cursos de entrenamiento de la Panzerwaffe, el concepto de blindaje como supervivencia era absoluto. No había espacio para doctrinas alternativas, no había manuales para tratar objetivos que se movían como jeeps y disparaban como tanques. La velocidad no estaba en mente, y esto resultó fatal. Durante una conferencia táctica en 1943, el general Heinz Guderian advirtió a sus colegas sobre la importancia de la adaptación rápida. Fue ignorado. La cultura de tanques alemana se había convertido en un altar técnico. Proteger era fe, el alcance era doctrina, el peso era poder. Pero fuera de los pasillos de la estrategia, los estadounidenses estaban creando algo que rompía con todas esas creencias. Un vehículo tan rápido como un coche ligero, con un cañón de 76 milímetros y un motor radial de avión. Algo que no tenía sentido dentro de la lógica prusiana. Algo que no era visible hasta que era demasiado tarde. En 1944, la producción estadounidense de motores radiales R975, el mismo que equipó el Hellcat, superó las 20.000 unidades al año. Alemania no disponía ni siquiera de la capacidad industrial equivalente para mantener el mantenimiento de su flota pesada. Por cada Tiger lanzado al campo, los estadounidenses produjeron 3 Hellcats y enviaron 2 a frentes diferentes. La producción estadounidense de tanques, motores y piezas fue más de 10 veces superior a la de Alemania. Si este número te sorprende, comenta abajo: gana la logística. Porque eso fue exactamente lo que pasó. Aunque los alemanes creían que luchaban contra la infantería mecanizada estadounidense, en realidad estaban rodeados por un concepto que no podían nombrar: la movilidad letal. La arrogancia doctrinal no permitía imaginar que un cazatanques ligero fuera más peligroso que un Tiger. Cuando por fin se enteraron, ya era desde dentro de la torre en llamas, y no fue lo peor. Lo que los generales alemanes verían en septiembre de 1944 no fue solo la presencia de un nuevo enemigo, sino la revelación de un fracaso sistémico, porque en Aracourt la doctrina que ganaría la guerra surgiría de la niebla. Diciembre de 1941. Mientras los ojos del mundo se dirigían a Pearl Harbor, en una sala cerrada del Departamento de Guerra en Washington, una propuesta silenciosa comenzó a desafiar todo lo que se creía sobre la guerra blindada. La persona responsable fue el teniente coronel Andrew Davis Bruce, antiguo caballero, oficial de doctrina y pensador estratégico,
Bruce presentó un concepto que rozaba la herejía militar, un cazatanques ligero, casi sin blindaje, pero lo suficientemente rápido para atacar y desaparecer antes de que el enemigo pudiera responder. Un vehículo que no resistiría el impacto, sino que simplemente lo evitaría. La propuesta supuso una ruptura frontal con la doctrina vigente, tanto americana como europea. Hasta entonces, los tanques estaban diseñados para resistir. Bruce quería que el nuevo vehículo cazara como la caballería de antaño, rápido, letal, siempre en movimiento. El nombre provisional del programa era T-70. El objetivo, crear un cazatanques con una agilidad táctica sin precedentes. En el centro de esta visión había una verdad simple y brutal. No sería posible competir con los cañones alemanes en poder. La respuesta no estaba en la confrontación directa. Él estaba en la maniobra. El Departamento de Guerra dudó. La oficina de armamento temía estar enfrentándose a un proyecto suicida, pero Bruce insistió. Si la doctrina estadounidense seguía intentando igualar a los Panthers y Tigers tonelada por tonelada, perdería no solo vehículos, perdería la guerra. El giro conceptual ganó fuerza entre bastidores. Mientras los ingenieros de la división motorizada Buick redactaban los primeros bocetos, otros oficiales reestructuraron la doctrina de los cazatanques basándose en la velocidad, la sorpresa y la evasión. El proyecto comenzó con especificaciones modestas, blindaje mínimo, un cañón de 37 milímetros y una velocidad de al menos 50 km/h. Pero cada reunión técnica llevó los límites más allá. Pronto, el requisito pasó a 57 milímetros y luego a 75 milímetros. Finalmente, la oficina aprobó el uso del cañón M1A2 de 76 milímetros, igual que el Sherman, pero con un rendimiento balístico superior. En paralelo, el blindaje se mantenía deliberadamente por debajo de los 25 milímetros, no para economía, sino para filosofía. El vehículo no sobreviviría a un impacto, así que tendría que asegurarse de que esto nunca ocurriera. Para ello, nació una decisión audaz: utilizar el motor radial R975C4, originalmente diseñado para aeronaves. Con 400 caballos de fuerza, refrigerado por aire y ligero, este motor ofrecía al prototipo un rendimiento absurdo para un vehículo de orugas. El prototipo final, oficialmente designado como M18, alcanzó 88,5 km/h en carretera, algo impensable incluso para coches civiles de la época. Se introdujo la transmisión automática Torquematic de 3 velocidades para permitir que cualquier conductor entrenado la manejara con facilidad. La torreta abierta ahorraba peso y permitía una vista panorámica. La suspensión de barra de torsión proporcionaba al vehículo una suavidad a alta velocidad que ningún otro vehículo blindado tenía. La filosofía era completa. Si el Sherman era la infantería mecanizada, el Hellcat sería la caballería de asalto. Rápido, maniobrable, letal y desechable si es necesario. En los centros de formación, los primeros manuales doctrinales ya comenzaban a circular. El lema era claro: buscar, atacar, desaparecer. La doctrina establecía que el M18 nunca debía permanecer más de 60 segundos en el mismo lugar tras abrir fuego. Nunca participes en combates urbanos, nunca confíes en el escudo. Siempre maniobra en parejas, siempre dispara en movimiento. Por primera vez, la guerra blindada estadounidense no siguió los pasos alemanes. Ya no era una reacción al Panzer. Fue una respuesta filosófica a una guerra que requería movimiento, flexibilidad y negación. En los pasillos del Departamento de Guerra, algunos llamaban al M18 un tanque de papel. Pero en el campo de pruebas de Aberdeen superó obstáculos que ningún otro vehículo blindado pudo superar. En pruebas comparativas, derrotó objetivos a 800 metros y se retiró antes de que fuera necesario el segundo disparo. Era inestable en su forma.
pero fue impecable en su papel. En junio de 1943, el primer batallón operativo fue equipado con el M-18, y en las instrucciones una orden específica aparecía de forma destacada. No eres un tanque, no intentes pelear como uno. Era una advertencia y una promesa. En el primer informe técnico clasificado, un oficial de las Fuerzas Terrestres del Ejército resumió el impacto del proyecto con una simple frase: si los alemanes supieran lo que hace, cambiarían toda su doctrina. Pero los alemanes no lo sabían. Y cuando lo descubrieran, sería dentro de una cortina de niebla, en Aracourt. Sin embargo, antes de eso, los estadounidenses aún necesitaban demostrar que el Hellcat podía ganar el duelo más importante, el de la credibilidad. Porque para que un vehículo ligero y rápido ganara la guerra, primero tenía que vencer al mismo ejército que dudaba de él. Y esta batalla se libraría en los campos de Anzio, donde los tanques alemanes aún se creían los depredadores. En Flint, Michigan, en el corazón industrial de Estados Unidos, la división motorizada Buick recibió en 1942 una misión que, a primera vista, rozaba lo absurdo: crear un cazatanques que no fuera pesado, no estuviera fuertemente blindado y, sin embargo, superara en maniobras a cualquier vehículo blindado enemigo en combate real. En ese momento, Buick era sinónimo de elegancia automovilística, no de máquinas de guerra. Pero la lógica de la guerra total estadounidense convirtió fábricas civiles en arsenales en cuestión de semanas. El proyecto comenzó bajo el nombre en clave T-70, y desde el principio los ingenieros sabían que no solo estaban construyendo una máquina, sino que desafiaban la ortodoxia. El primer requisito era radical: velocidad superior a cualquier otro vehículo blindado de orugas en el teatro de operaciones. Para ello, se seleccionó el motor radial R975C4, derivado de la aviación, un motor de gasolina de 9 cilindros con anillo estrella, refrigerado por aire, capaz de generar 400 caballos de fuerza. Este motor ya se utilizaba en tanques Sherman, pero en el Hellcat su rendimiento se maximizaba por dos factores: un peso extremadamente bajo y una transmisión automática Torque-Matic. Esta transmisión de 3 velocidades eliminó el uso del embrague tradicional, permitiendo cambios suaves incluso a altas velocidades, y simplificó la conducción en campo. Esto significaba que un piloto recién formado podía sacar el máximo provecho de la máquina sin sufrir fallos técnicos ni complicaciones operativas, algo inimaginable en tanques alemanes como el Panther, cuya caja de cambios requería dominio técnico y era notoriamente frágil bajo presión. El segundo elemento revolucionario fue la suspensión con barra de torsión, inspirada en prototipos europeos, pero adaptada para absorber impactos a alta velocidad. Mientras que el blindaje convencional diseñaba suspensiones para soportar peso y estabilidad, el Hellcat estaba optimizado para mantener la estabilidad del cañón durante frenadas bruscas, maniobras rápidas y desplazamiento en terrenos accidentados. Esto permitía que el vehículo disparara con precisión, incluso en movimiento, algo que los tanques alemanes no podían hacer de forma consistente. La torreta era accionada hidráulicamente, con una rotación completa de 360° en solo 24 segundos, independientemente de la velocidad del motor. Este detalle técnico ofrecía una ventaja brutal en combate. Mientras que un Tiger necesitaba estar en aceleración para girar la torreta rápidamente, el M-18 podía hacerlo incluso en ralentí o en estado estacionario, siempre que hubiera poca potencia eléctrica. La armadura, a su vez, era deliberadamente simbólica. Con 25 milímetros en la torreta delantera y solo 13 milímetros en los laterales del casco, el Hellcat no tenía la intención de resistir el impacto, sino que pretendía evitarlo.
Esta elección redujo drásticamente el peso total a 17,7 toneladas métricas, menos de la mitad que el de un Panther, 44,8 T, o un Tiger IMU, 57 T. Con esta relación potencia-peso, el Hellcat alcanzó 22,6 CV tonelada, frente a 15,6 del Panther y solo 12,8 del Tiger segundo. En pruebas en el campo de pruebas de Aberdeen, el M-18 alcanzó 88,5 km/h en carreteras asfaltadas y mantuvo 42 km/h en terrenos accidentados, cifras que sorprendieron incluso a los ingenieros de Buick. La aceleración media de 0 a 48 km/h fue de solo 11 segundos. Para comparar, un Tiger Sons tardaba más de 30 segundos en alcanzar esa misma velocidad y rara vez superaba los 20 km/h en condiciones reales de combate. Incluso con estos números, la desconfianza era constante. Los responsables de las fuerzas terrestres del ejército cuestionaron si un vehículo tan rápido podría mantener la estabilidad de disparo, soportar la presión del campo y ser aceptado por las tropas. Lo que se vio en las pruebas de campo fue exactamente lo contrario. Los artilleros del Hellcat acertaron en blancos a 800 metros con 3 disparos consecutivos en movimiento. La silueta baja del casco, combinada con la velocidad de desplazamiento, hacía que el vehículo fuera extremadamente difícil de alcanzar, especialmente para enemigos acostumbrados a disparar a objetivos estáticos. Informes internos del Departamento de Guerra revelan comentarios desconcertados. Un mayor de la División de Desarrollo Blindado escribió: «Es una contradicción ambulante, demasiado ligero para soportarlo, pero demasiado rápido para ser alcanzado». Y aún así, aprobó el modelo. El Hellcat era una contradicción que funcionaba. La torreta abierta, que preocupaba a algunos planificadores, resultó ser una ventaja en entornos de reconocimiento y fuego rápido, con mayor visibilidad y ventilación natural para el artillero, esenciales tras largas sesiones de disparo. El compartimento interior también era espacioso, lo que permitía un reposicionamiento ágil de la tripulación y un fácil mantenimiento de sus sistemas. Cada detalle del Hellcat reflejaba una doctrina de combate poco convencional. No fue creado para proteger. Se hizo para aparecer, disparar, desaparecer. Los tanques alemanes esperaban combates frontales. El M-18 ofrecía emboscadas laterales, ataques de flanco y evasivas repentinas. Era un tanque construido con lógica industrial americana, pero con el alma de un cazador irregular. Y mientras los alemanes preparaban sus líneas para resistir el avance aliado con Panthers y Tigers colocados metódicamente, aún no eran conscientes de que esta máquina ya había comenzado a llegar al frente europeo. En julio de 1944, los primeros M-18 Hellcat embarcaron hacia Francia. Y 2 meses después, sus cañones ya resonarían en el campo de Haraucourt, delante de la élite blindada de la Wehrmacht. El impacto no sería solo técnico, sería doctrinal, porque lo que los alemanes llamaban tanques demasiado rápidos para ser serios, estaban a punto de reescribir las reglas de la guerra en 30 minutos. Durante la primera mitad de 1944, una serie de informes inusuales comenzaron a circular entre las esferas de inteligencia de la Wehrmacht. Tropas de primera línea en el sector italiano y en Normandía informaron de la presencia de un nuevo tipo de cazatanques estadounidense. Pequeña, rápida y, según los informes, imposible de lograr. Los informes describían vehículos de perfil bajo, maniobrando con una velocidad nunca antes registrada en unidades blindadas. La mayoría de estas declaraciones se archivaron bajo el título de exageración de combate, atribuida al estrés de los soldados bajo fuego. En Berlín, los analistas consideraron que los datos eran inconsistentes. Los vehículos con cañones de 76 milímetros no podían moverse como los coches ligeros. Los vehículos blindados sobre orugas no podían desaparecer entre disparos.
Las matemáticas no cuadraban. El prejuicio doctrinal cerró los ojos ante lo que ya tenían delante. Un memorando emitido por el General Inspecteur der Panzertruppen en julio de 1944 recomienda precaución respecto a la información sobre cazacarros altamente móviles. En sus palabras, la experiencia práctica sugiere que los vehículos con blindaje inferior a 30 milímetros no sobreviven en el campo de batalla europeo. El razonamiento tenía sentido, dentro de la lógica alemana. El problema es que el Hellcat no tenía intención de sobrevivir al campo tal y como lo definían los alemanes. Tenía la misión de evitarlo, y en ese momento el error no era técnico, era psicológico. Fue un fracaso de la imaginación militar. Los alemanes creían en la supremacía de la ingeniería y en la previsibilidad del pensamiento táctico. Los estadounidenses respondieron con una máquina que escapaba a la lógica del duelo. En la práctica, el M-18 ya había estado operando en sectores avanzados de Italia y el sur de Francia desde mayo, y sus tácticas quedaron registradas en informes posteriores a la acción de los propios batallones Panzer, que decían, casi con desconcierto, que los objetivos se movían antes de que fuera posible reaccionar. Incluso con tales documentos, el alto mando prefería ignorarlo. Cuando finalmente se avistó un M-18 de cerca en Anzio, se concluyó que era un vehículo de reconocimiento. La velocidad para los eruditos alemanes no era compatible con la capacidad letal. Se quedaron atrapados en la idea de que matar requería peso. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Soldados experimentados, sargentos de campo, oficiales de nivel medio, muchos ya advertían que los estadounidenses estaban empleando algo diferente. Pero como cualquier estructura dogmática, la Wehrmacht respondió con escepticismo. Si te gusta desentrañar estos hechos y entender cómo se decidió la guerra en la mente también, muestra tu apoyo. Dale a me gusta y suscríbete para que podamos traerte más contenido como este, directamente de los archivos ignorados por la historia oficial. Uno de los informes más emblemáticos proviene del 90, Panzergrenadier Division, que tras los enfrentamientos cerca de Cassino describió vehículos de bajo perfil, armados y extremadamente móviles que actúan en parejas y se turnan para disparar. Aún así, la conclusión del mando sectorial fue lacónica. Posible ilusión táctica inducida por la niebla y la confusión en combate. Cuando la verdad se volvió imposible de ignorar, ya era demasiado tarde. En septiembre, durante los combates en el sector de Nancy, un oficial de reconocimiento de la 100th Panzer Brigade anotó en su diario: «No sabemos qué son, no sabemos de dónde vienen, pero ya hemos perdido 7 unidades por culpa de ellos esta mañana». Esta fue la primera admisión no pública de que algo fuera de la doctrina había entrado en el campo de batalla. Y pronto ya no sería una excepción, porque en el horizonte de Lorena algo se movía como un fantasma, armado como un tanque, y huía como ninguno de ellos imaginaba. Fue demasiado rápido para categorizarlo, pero no lo suficientemente rápido como para ignorarlos ya. El impacto comenzaría al día siguiente, en Aracourt, donde la niebla había cubierto la verdad durante demasiado tiempo. Mayo de 1944. El frente italiano se arrastraba bajo el peso de su propia geografía. Zanjas, colinas y aldeas destruidas creaban un campo de batalla brutal para cualquier vehículo blindado. Fue en este entorno donde el 85º Batallón de Cazatanques del Ejército de EE-UU introdujo discretamente el M-18 Hellcat en combate real por primera vez. El lugar era Anzio, un punto estratégico en la costa italiana, donde el avance aliado se había estancado durante meses. La doctrina alemana establecía cómo debían operar sus tanques en ese terreno: apoyo de fuego frontal, avance cauteloso, uso metódico de cobertura y artillería.
Los comandantes de la división Panzer, Hermann Göring, estaban preparados para luchar contra los Sherman. Tenían manuales, datos balísticos, estadísticas de penetración. Nada les preparó para lo que ocurrió. En la mañana del 23 de mayo, en una niebla dispersa y ruido constante de artillería, las primeras unidades Hellcat maniobraron alrededor de posiciones alemanas. Los Panzer IV avanzaban por una carretera parcialmente destruida cuando comenzaron a ser alcanzados por disparos precisos de 76 milímetros desde direcciones inesperadas. La reacción de los alemanes siguió el protocolo: girar la torreta, identificar el origen del disparo, contraatacar. Pero el origen ya había desaparecido. En informes posteriores, los comandantes del 14, el Panzerkorps informó: los objetivos estuvieron presentes menos de 20 segundos antes de cambiar de posición. El impacto psicológico fue inmediato. Las tripulaciones entrenadas para enfrentamientos deliberados ahora se enfrentaban a enemigos que se movían como sombras, avanzando por los flancos, disparando y desapareciendo. Ese primer día, el 85 Batallón destruyó o dejó inutilizados al menos 14 vehículos blindados enemigos. Solo 2 Hellcats resultaron dañados, ambos por metralla, no por fuego directo. La mecánica del ataque confundió completamente a los observadores alemanes. La velocidad de viaje se describió como no estándar para vehículos de orugas. Aparentemente, inicialmente se creyó que los estadounidenses utilizaban vehículos con ruedas adaptados para el combate. Un error fatal. El mayor Hans Krüger, oficial de operaciones del sector, escribió: nuestros tanques fueron atacados antes de que cualquier tripulante viera al enemigo. Cuando observamos los destellos, ya estaban a 200 metros en la dirección contraria. Por primera vez en la guerra, el elemento sorpresa no venía del camuflaje, sino de la velocidad en campo abierto. Los operadores de Hellcat usaban carreteras, atajos e improvisados tramos de forma ofensiva, convirtiendo la movilidad en letalidad. El propio diseño del vehículo formaba parte de la estrategia. El perfil bajo, la ausencia de una torreta completamente cerrada, la ligereza mecánica. Todo contribuía a una táctica de enfrentamiento, escape y reposicionamiento. Pero no era solo cuestión de la máquina. El entrenamiento de la tripulación se había diseñado para aprovechar estas cualidades. Los comandantes estadounidenses del M-18 pensaban en términos de habilidad táctica. Cada posición de disparo era temporal. Cada disparo era una invitación al error enemigo. La doctrina de fuego y desplazamiento empezaba a mostrar su verdadero valor. Se reveló una cruel ironía. Los alemanes habían moldeado toda su fuerza blindada en la lógica del duelo, y ahora se enfrentaban a un oponente que se negaba a cualquier duelo. El M-18 no buscaba victorias en enfrentamientos directos. Buscaba confusión. Eso generó incertidumbre. Obligó al enemigo a disparar al vacío. Esta asimetría empezaba a erosionar los pilares tácticos de la Wehrmacht. Al final de la batalla de Anzio, la inteligencia alemana aún no sabía a qué se había enfrentado. Los informes más creíbles hablaban de grupos blindados armados de reconocimiento o incluso vehículos improvisados para acciones de flanqueo. Ningún agente en ese momento admitió haberse enfrentado a un concepto nuevo. Un oficial de la 15, Panzergrenadier, escribió: hay una nueva amenaza, no sigue el patrón, no conocemos su designación, pero está costando puestos y vehículos. El Hellcat seguía siendo un fantasma táctico, pero sus efectos ya eran palpables. La doctrina alemana, basada en la superioridad técnica y los enfrentamientos metódicos, había tropezado con algo que no podía explicar, y como cualquier estructura que se niega a admitir errores, aún intentaba enmarcar el problema en categorías conocidas. El fallo cognitivo se repetía, y costaría más,
porque aunque en Anzio los alemanes aún podían atribuir los daños al azar o a la topografía, pronto verían, en el campo abierto, bajo sol claro, que el problema no era el terreno, era la doctrina. En Lorena, la niebla traería una nueva verdad y alcanzaría 88,5 km/h, septiembre de 1944. Lorena, este de Francia. El campo cerca de Haraucourt amanece, cubierto por una densa niebla. La baja temperatura silencia los sonidos del amanecer, salvo por un ruido metálico e irregular que atraviesa el velo blanco. Las huellas del Panzer de la 103 Brigada avanzando en formación. El coronel Erich Ponsendorf lidera la fuerza con confianza. Los Panthers que comanda son producto de la ingeniería de precisión. Blindaje inclinado, cañones de 75 mm de alta velocidad, cascos probados en batallas anteriores. Lo que aún no sabe es que, delante de él, el 704 Batallón de Cazatanques de EEU ya está en posición. Escondidos en depresiones del terreno y tras setos cuidadosamente elegidos, los Hellcats esperan. El plan es sencillo: disparar de 400 a 800 metros y moverse inmediatamente. Cada unidad estadounidense ya ha trazado 2 rutas de escape y al menos 3 ángulos alternativos de fuego. El ataque comienza a las 06:20 am. Un solo disparo rompe el silencio. Una pantera explota. La torre se gira instintivamente hacia el sonido, pero no encuentra nada. Cuando gira hacia atrás, otro Panther es alcanzado por el flanco. En 5 minutos, 3 vehículos blindados alemanes fueron destruidos. Los gatos infernales actúan como depredadores invisibles. El teniente Edwin Leiper comanda su pelotón con una precisión casi clínica. El sargento Henry R. Hartman, en el flanco, se mueve cada 2 disparos. Tu artillero apunta el cañón a simple vista. El tercer disparo impacta de lado a una pantera, incapacitando su torreta. En 30 minutos de combate reina el caos entre los alemanes. Los registros posteriores a la acción muestran 39 tanques alemanes destruidos y 11 dañados, sin que ningún M-18 haya permanecido visible más de 20 segundos en ninguna posición. Las torretas de los Panthers, que dependen de la velocidad del motor para girar, tardan entre 18 y 60 segundos en completar un ciclo. Los Hellcats recorren 400 metros en ese tiempo. Las matemáticas de la doctrina alemana se derrumban. El combate en Haraucourt rompe la columna vertebral de la estrategia Panzer: ganar a distancia, resistir por blindaje. Nada de esto importa si el enemigo nunca está donde esperas. Cuando oficiales alemanes finalmente informan de la batalla al cuartel general del V Ejército Panzer, el lenguaje cambia. Términos como fuerza pesada desconocida de reconocimiento son sustituidos por cazacarros rápidos de diseño inusual. La palabra Hellcat aún no aparece, pero el miedo ya está instalado. Los comandantes señalan que la movilidad de los vehículos estadounidenses supera los parámetros establecidos para el combate blindado. En otras palabras, no sabían con qué estaban tratando. Un extracto del informe capturado de la 113 Brigada resume el impacto. Las torretas no pueden rastrear los objetivos a tiempo. Movimiento enemigo demasiado rápido para una respuesta coordinada. Fuego de respuesta ineficaz. Lo que los alemanes llamaron doctrina móvil, centrado en el uso agresivo de tanques pesados en combinación con infantería mecanizada, resultó inerte ante una fuerza que rechazaba el combate frontal. Los Hellcats no buscaban destruir la línea enemiga, buscaban erosionar su lógica. Como apariciones blindadas, emergieron de donde no se les esperaba, atacaron y desaparecieron. En la niebla de Lorena, esta táctica alcanzó su punto álgido. La guerra del rayo en Alemania se había derrumbado ante un relámpago aún más rápido. La ironía histórica fue devastadora.
El país que inventó la Blitzkrieg ahora sufría de ella, en su forma más evolucionada. Y esta vez, los tanques no usaron blindaje como escudo, usaron la velocidad como armadura. El informe final del 704 Batallón tras Aracourt confirmó 15 tanques destruidos solo por el pelotón de Leiper. Solo Hartmann fue acreditado con 6 derribos directos. Pérdidas americanas, entre 3 y 4 Hellcats, todos impactados solo después de haber causado ya daños considerables. Pero el número que realmente alarmó a Berlín llegó semanas después. Cuando un M-18 fue capturado casi intacto cerca de Metz, los ingenieros de la Wehrmacht finalmente vieron lo que habían subestimado. Y el informe enviado al alto mando terminaba con una frase que resonaría como un epitafio de la doctrina alemana. La filosofía del diseño es incompatible con nuestra lógica del combate. Esto no es un tanque, es otra cosa. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Cómo logró una división estadounidense causar tal destrucción en tan poco tiempo? La respuesta no solo estaba en la máquina, sino en la formación y la doctrina que la sustenta. Y eso es lo que veremos a continuación, cuando Camp Hood, Texas, entre en las líneas del frente de la guerra. La guerra, como siempre, continuó a librarse en mapas y cerebros antes de que se oyeran disparos. Y para 1944, incluso con los Panthers avanzando y los Tigers aún sin rivales directos, las cuentas ya apuntaban a un colapso inevitable. Los ingenieros estadounidenses habían calculado, línea por línea, las ecuaciones que definían el campo de batalla, y descubrieron que la respuesta no residía en la fuerza, sino en la diferencia temporal. La torreta de un Panther tardaba, de media, 60 segundos en girar un ciclo completo a bajas revoluciones. El Hellcat, en el mismo intervalo, recorrió 400 metros a velocidad de combate. Esto significaba que cuando un Panther detectaba un disparo y completaba la rotación de la torreta para contraatacar, el Hellcat ya estaba fuera de la línea de fuego, o detrás de ella. La relación potencia-peso del M-18 era de 22,6 caballos de fuerza por tonelada. La de un Tiger II, símbolo máximo del terror blindado alemán, no superaba los 12,8. En la práctica, el Hellcat tenía casi el doble de aceleración por tonelada, aunque era mecánicamente más sencillo y logísticamente más barato. Las curvas de evasión del M-18, en pruebas de campo en Fort Knox, indicaban que podía completar una maniobra de 90 grados a 40 km/h, con una pérdida mínima de estabilidad, algo impensable para cualquier vehículo blindado de más de 30 toneladas. Esta maniobrabilidad, sumada a la superior visibilidad de la torreta abierta y la capacidad de disparar en movimiento, creó una doctrina no lineal. En lugar de devolver el fuego con fuego, el M-18 respondió con movimiento. La fórmula era sencilla: atacar, retirarse, flanquear, atacar de nuevo. Los artilleros alemanes, entrenados para duelos estáticos, no pudieron seguir el ritmo de la secuencia. Un cálculo realizado por las fuerzas terrestres del ejército estimó que el tiempo medio entre el primer disparo del M-18 y el reposicionamiento completo era de 37 segundos. Los alemanes, de media, tardaban 45 segundos solo en ajustar el cañón tras el impacto inicial. Este retraso táctico no fue un error operativo. Era una limitación estructural. Aunque los Panteras eran superiores en blindados y potencia de fuego, su doctrina pretaba enfrentamientos directos en primera línea, con supresión de artillería y avances masivos. El M-18 destruyó este ritmo disolviendo la línea de combate en pequeños focos móviles, que aparecían y desaparecían antes de que la lógica de la Panzerwaffe pudiera aplicarse. Y la diferencia no era solo técnica, era industrial.
Mientras Alemania pasaba meses fabricando cada Tiger, Estados Unidos producía un M18 Hellcat cada 23 minutos en su pico de producción. En 1944 había más de 2.500 unidades en poco más de 9 meses. La logística estadounidense podría perder vehículos y reemplazarlos más rápido de lo que los alemanes podrían procesar el informe de pérdidas. Si te sorprendió esta diferencia, 23 minutos para un cazatanques estadounidense frente a meses para un Tiger alemán, escribe en los comentarios «La logística gana», porque eso fue exactamente lo que pasó. La M18 no era solo una máquina rápida, era una idea rápida, replicable, adaptable y sobre todo abundante. Los alemanes estaban atrapados en una ecuación donde el blindaje, el poder de fuego y la disciplina táctica eran los pilares. Pero esta ecuación ya estaba equivocada. El campo de batalla había cambiado, y los números estaban todos en el lado equivocado de la hoja de cálculo. Un informe técnico interno de la Wehrmacht, incautado por los aliados tras la guerra, intentó justificar las pérdidas en Lorena basándose en terreno, visibilidad y desorganización momentánea. Pero en la nota al pie, escrita a mano por un agente frustrado, una frase resumía el verdadero problema. No dejan de moverse. Nunca. El caos no fue improvisado. Era el método. La doctrina estadounidense de cazatanques había creado algo que ni los blindados alemanes ni su orgullo doctrinal podían enfrentar. Pero había un detalle aún más cruel. Un factor silencioso, invisible en mapas y fórmulas, el factor humano. Porque mientras Alemania entrenaba a sus comandantes como gladiadores técnicos, Estados Unidos entrenaba a sus destructores como depredadores de manada. Y eso es lo que veremos a continuación, cuando aprendamos sobre el entrenamiento táctico en Camp Hood, donde los hombres aprendieron a pensar como máquinas rápidas. Tras el impacto de Aracourt, los informes de la Wehrmacht llegaron a la mesa de análisis en Berlín con una claridad que ya no podía ser ignorada. Por primera vez, el nombre M18 Hellcat aparece formalmente en los documentos de la Abteilung Fremde Heere West, el departamento responsable de evaluar el armamento enemigo. Los datos eran objetivos. Velocidad máxima superior a 85 km/h, blindaje ligero, cañones de 76 mm, tácticas de ataque relámpago y evasión sistemática. Los comandantes de campo exigieron una revisión urgente de la doctrina blindada. Pidieron más unidades móviles, la reorganización de los pelotones de reconocimiento y la creación de grupos tácticos flexibles para una respuesta rápida. Pero nada de esto se escuchó. El 28 de septiembre de 1944, Adolf Hitler presidió una reunión con el alto mando en Rastenburg, en la que el Generaloberst Heinz Guderian, arquitecto del propio Blitzkrieg, intentó argumentar que la guerra blindada estaba cambiando en su naturaleza. Interrumpió Hitler. Dijo que el problema no estaba en la doctrina, sino en la falta de moral y firmeza de las tripulaciones de los tanques. Ordenó el refuerzo de la producción de Tigers y Panthers. Afirmó enfáticamente que la velocidad era irrelevante frente al valor. El registro de la reunión, conservado en el diario de Alfred Jodl, es contundente. El Führer considera que el futuro pertenece al acero pesado, rechaza propuestas para vehículos medios o rápidos como respuesta. La maquinaria política había asfixiado a la maquinaria militar. Mientras tanto, en las líneas de producción aliadas se preparaban más de 500 Hellcat para su envío al frente occidental. Los generales alemanes vieron cómo el campo de batalla se transformaba ante sus ojos, pero sus arsenales permanecieron anclados en 1942. Para responder a una amenaza de 17 toneladas, Berlín insistió en enviar monstruos de 70 toneladas. La lógica era ciega ante el nuevo campo de batalla, donde la agilidad, la sorpresa y la movilidad anulaban la fortaleza inmóvil.
Un memorando interno de la Panzertruppenschule de Bergen escribe: si el enemigo es invisible hasta que dispare y ya no está cuando giramos la torreta, ¿de qué sirve nuestro blindaje? La respuesta, desde el mando central, vino con un aumento de la producción del Tiger II, un vehículo cuya tasa de fallos mecánicos superó el 50% en una campaña continua. Un vehículo que, para cruzar un puente ordinario, necesitaba apoyo previo de la ingeniería. Esta insistencia en el poder bruto a costa de la adaptabilidad no fue solo un error táctico, sino un colapso ideológico. La doctrina Panzer nació de la velocidad, pero ahora terminaba en el peso. El propio Himmler, sin formación militar, opinó en las actas del mando a favor de los gigantes invencibles, ignorando completamente los informes del frente. El resultado de esto fue el abandono de cualquier intento real de innovación. El mando alemán sabía que había algo nuevo, pero se negaba a aceptar lo que exigía: cambio. El Hellcat no solo derrotó a los Panteras en los campos de Francia, los derrotó en reflexión. Provocó una ruptura para la que el Reich no estaba preparado. Y este es el punto más revelador. Mientras los alemanes creían tener el control, el campo ya estaba moldeado por ideas que no podían ver, o que se negaban a ver. En enero de 1945, el general Hasso von Manteuffel confesó a un oficial estadounidense: perdimos porque dejamos de pensar como cazadores, empezamos a luchar como fortalezas, pero la guerra avanza más rápido que eso. El daño no era solo material, era una locura. Era una doctrina que ya no sabía cómo responder a una guerra que ya no obedecía sus fórmulas. Pero los estadounidenses aún tenían un as más bajo la manga. Toda una doctrina de instrucción diseñada para pensar rápido, reaccionar libremente y destruir con precisión, incluso bajo fuego. Y nació lejos del frente, en el calor seco de Texas, Campamento Hood, Texas. Entre el polvo rojo y los barracones de madera nació un nuevo tipo de soldado americano, el M-18 Hellcat. Requería más que fuerza o coraje, requería velocidad mental. Allí, en el corazón de Texas, se formaron los cerebros detrás de la velocidad. El programa de formación para los miembros de la tripulación de cazacarros no seguía los mismos moldes que los tanques medianos. Era más riguroso, más técnico y, sobre todo, más psicológico. Los candidatos a operador Hellcat primero se sometieron a pruebas de reflejos, luego simulaciones de estrés bajo fuego y finalmente ejercicios de lectura de terreno a alta velocidad. El ejército estadounidense no solo quería conductores, quería cazadores instintivos, hombres que anticipaban el siguiente movimiento del enemigo como ajedristas bajo la adrenalina. La torre abierta del Hellcat simbolizaba esta doctrina. No había dónde esconderse, ni física ni mentalmente. El mando doctrinal estadounidense llamaba a estos soldados soldados de reacción. La prioridad no era resistirse, era moverse primero. El entrenamiento era implacable. De media, 1 de cada 4 candidatos suspendió en las primeras 3 semanas. La formación se centraba en la supervivencia en movimiento más que en un intercambio prolongado de fuego. Los artilleros entrenados para disparar en movimiento desde posiciones improvisadas, con objetivos en movimiento en terreno irregular. Los comandantes aprendieron a reconocer el microterreno, a planear una ruta de retirada antes incluso de abrir fuego, a pensar en el combate como un flujo, y no como una línea del frente. El manual del manual de campo de los cazatanques de 1943 decía sin lugar a dudas: tu blindaje es tu mente, tu protección es el siguiente paso. Uno de los instructores más respetados de Camp Hood, el mayor William H. Grady, solía repetir: si estás quieto más de 60 segundos, ya estás muerto. Simplemente aún no se ha dado cuenta.
Esta mentalidad moldeó a las tripulaciones que veían al Hellcat no como un refugio, sino como una flecha, no como escudo, sino como daga. Eran jóvenes soldados, muchos menores de 22 años, entrenados para pensar como atletas, reaccionar como pilotos y matar como estrategas. Un estudio interno de las fuerzas terrestres del ejército mostró que las tripulaciones de Hellcat tenían un tiempo de reacción medio un 30% superior al de los operadores Sherman en ejercicios simulados. El impacto de esto fue brutal. En combate, una tripulación de Hellcat podía cambiar de posición, redibujar la ruta de ataque y ejecutar una nueva maniobra antes de que el enemigo entendiera lo ocurrido. Era el concepto de movimiento en red. Cada Hellcat se comportaba como un nodo en movimiento, interconectado con los demás por radio, lógica visual y de flanco. La doctrina alemana no preveía esto. Consideraba los tanques como unidades cerradas y egocéntricas. La doctrina estadounidense, especialmente entre los batallones de cazatanques, ya operaba bajo el concepto de sincronía táctica. No fue un duelo, era un enjambre, y este pensamiento de enjambre. En el diario de campaña del sargento Walter P. Monroe del 823 Batallón, escribe tras una emboscada exitosa en Bélgica: no ganamos porque disparamos más. Ganamos porque ya estábamos allí antes de que pensaran en llegar. Eso era lo esencial. El Hellcat era rápido, pero los hombres eran aún más rápidos. Pensaron rápido, decidieron bajo presión y rechazaron la vacilación por instinto. En el entrenamiento avanzado, se instruía a los comandantes de pelotón para rotar posiciones entre disparos, incluso si no había un contraataque visible. Era el principio de invisibilidad dinámica. El enemigo no podía alcanzar lo que él no entendía. Y los hombres del campamento Hood fueron entrenados para ser incomprensibles. La Wehrmacht nunca consideró que la doctrina se enseñara como instinto. Veía la disciplina como obediencia. Los estadounidenses redefinieron la disciplina como anticipación. Esta inversión produjo un tipo de guerrero que no esperaba órdenes para moverse. Se movía para sobrevivir, para sorprender, para ganar. En combate en las afueras de Bastogne, en diciembre de 1944, el teniente George Price lideró un pelotón de 3 Hellcats en un ataque de flanco contra una columna de Tiger Prune. En menos de 4 minutos, la formación alemana estaba desorganizada. 2 Tigers quedaron inmovilizados. No se perdió ningún Hellcat. Los alemanes registraron en la posterior acción. El ataque no siguió una lógica predecible. Los objetivos aparecían donde no había posible línea de fuego. Fueron vistos y desaparecieron. Esa fue la firma del entrenamiento de Camp Hood. Mente antes que metal. Movimiento antes de la misa. El Hellcat no era una anomalía tecnológica. Era el resultado final de toda una filosofía de combate. Una filosofía que preparaba a los hombres para ser la extensión viva de la velocidad. Pero esta filosofía no era solo americana. Pronto cruzaría el Atlántico, de vuelta a Alemania, porque el siguiente capítulo de la guerra blindada ya no estaría en las llanuras de Francia, estaría en el corazón del Reich, y los Hellcats estaban listos para ir donde ningún Panther se había atrevido a maniobrar. En las empinadas laderas de Italia y en las calurosas selvas del Pacífico, el M-18 Hellcat parecía, a primera vista, fuera de lugar. Construido para la velocidad en terreno abierto y cazar panteras y tigres en las llanuras de Europa, ahora se enfrentaba a nuevos enemigos y, más desafiante aún, a nuevos entornos. Pero lo que los diseñadores de Buick no previeron, y que los generales alemanes nunca entenderían, fue que el verdadero poder de la doctrina estadounidense no residía en el tipo de suelo, sino en la capacidad de adaptación. En Montecassino, por ejemplo, el terreno era todo lo que el Hellcat detestaba,
giros cerrados, pendientes inestables, visibilidad casi nula y posiciones defensivas atrincheradas entre ruinas milenarias. Aún así, los pelotones de Hellcat encontraron un propósito. Sus motores radiales, originalmente diseñados para aeronaves, ofrecían suficiente par para subir en prorrogaciones, y su ligereza, vista como una debilidad en la doctrina germánica, permitía maniobras que ni siquiera los tanques medios aliados podían ejecutar. En un episodio grabado durante la campaña de Roma, 2 Hellcats treparon por un camino de grava bajo fuego cruzado, atravesaron una curva estrecha y lograron flanquear una posición alemana defendida por cañones pakistaneses 40. Resultado: 3 posiciones antitanque destruidas, sin bajas. En la acción posterior, el comandante de pelotón escribió: «El terreno que se suponía debía detenernos resultó ser una ventaja. Ningún Panther habría podido hacer ese giro. Lo hicimos porque éramos ligeros». La doctrina de la movilidad, forjada en papel y probada en Francia, ahora encontraba variaciones. La velocidad ya no era solo evasiva, se volvió creativa. Cada obstáculo era un nuevo punto de inflexión táctico. En el Pacífico, el escenario era aún más extremo. Allí no había vehículos blindados enemigos. Había jungla, había minas, había trincheras de bambú y resistencia fanática en túneles tallados a mano. El Hellcat, lejos de su hábitat natural, fue reubicado como pieza de apoyo de infantería, pero incluso entonces se sorprendió. Durante la liberación de Filipinas, unidades Hellcat se emplearon en apoyo directo al avance del 25º Regimiento de Infantería. Sus torretas abiertas permitían una amplia visibilidad sobre densos bosques, y su cañón de 76 milímetros se utilizaba con munición explosiva contra casamatas y búnkeres camuflados. En las incursiones nocturnas, los operadores aprendían a usar el sonido del motor para desorientar al enemigo y la velocidad para cruzar zonas de fuego antes de activar emboscadas. En un episodio de la Batalla de Luzón, los Hellcats se usaron como exploradores de fuego. Avanzaban a toda velocidad por caminos de emboscada sospechosos, disparaban en puntos fijos y zigzagueaban de regreso antes de que la artillería japonesa pudiera reaccionar. El objetivo era sencillo: provocar al enemigo, identificar posiciones ocultas y neutralizarlas con fuego coordinado de artillería e infantería. El Hellcat había dejado de ser solo un cazatanques. Se había convertido en un vector de inteligencia táctica, una extensión móvil de la percepción del campo. Y aunque sus características parecían desventajosas, encontraba utilidad. En el Teatro del Pacífico, blindados japoneses como el Type 95 Hago eran un objetivo demasiado frágil como para justificar el uso de armas pesadas. Pero para el Hellcat eran casi oportunidades de emboscada sin riesgos. El informe de la 633ª Compañía de Cazatanques tras la campaña de Okinawa indica que los Hellcats destruyeron 14 vehículos japoneses en menos de una semana, con movilidad total y 0 bajas. Un comandante estadounidense resumió el valor de la máquina en una frase que aún resuena hoy en los archivos del ejército: «No importa el teatro de guerra. Si hay una manera, Hellcat la encuentra. Si no la hay, él la inventa». Incluso el mantenimiento, considerado un posible problema en ambientes tropicales, fue absorbido naturalmente por la logística estadounidense. Las piezas de repuesto se estandarizaron y el motor radial, ya utilizado en aviones como el B-24 Liberator, podía ser reparado por equipos mixtos en tierra. La cadena de suministro, una vez más, demostró su fortaleza. Con cada nuevo uso improvisado, el Hellcat dejó de ser solo un arma. Se convirtió en una doctrina en marcha. Los alemanes, al mantenerse fieles a la función original de sus vehículos, ataque, defensa, cerco, habían limitado sus posibilidades. Los estadounidenses, al entrenar a los soldados para interpretar el campo como un problema abierto,
Crearon una máquina que aprendía del entorno, y esta diferencia volvería para atormentar a los restos de la Wehrmacht. En 1945, un oficial alemán capturado en las Ardenas declaró, bajo interrogatorio, «El enemigo no lucha con armas, lucha con las ideas». Y cada nueva colina parece una idea diferente. Pero incluso con todos estos éxitos fuera de Europa, la verdadera consagración del Hellcat aún estaba por llegar. Y no tendría lugar en campos abiertos ni en selvas sofocantes. La consagración tendría lugar en las estrechas calles de Alemania, en intersecciones urbanas donde los vehículos blindados alemanes creían tener la ventaja. Y allí, el Hellcat demostraría que la velocidad no era solo una táctica, era un instinto de supervivencia. En febrero de 1945, tras meses acumulando bajas inexplicables contra cazacarros estadounidenses, el alto mando de la Wehrmacht emitió una orden urgente a sus unidades blindadas en el frente occidental. El documento, marcado como Geheime Kommandosache, una historia de mando secreto, indicaba instrucciones precisas para contener lo que llamaban un blitz móvil americano. Entre las medidas, evitar la persecución directa de unidades ligeras rápidas, posicionar las torres de los Panthers por delante en intersecciones críticas, reforzar las patrullas de infantería con Panzerfausts en los flancos de las rutas probables, y establecer líneas de fuego cruzado en áreas de cobertura limitada. A primera vista, las órdenes eran sensatas. Intentaron aplicar lógica al caos, pero el problema era precisamente este. El Hellcat no seguía una lógica predecible. En batallas como las libradas en las afueras de Treveris y Kassel, los informes de campo muestran que, incluso con emboscadas preparadas, los Hellcats lograron cruzar las zonas de peligro con suficiente rapidez para escapar de la zona letal antes de que los artilleros alemanes completaran la línea de tiro. La velocidad de reacción del M-18, incluyendo la observación, la respuesta y el desplazamiento, era inferior a 15 segundos en formaciones entrenadas. El tiempo medio entre la detección y el disparo efectivo de un Tiger, cuando estaba fuera de posición, superaba los 40 segundos. Este retraso hacía inútil cualquier plan de reacción. El enemigo apareció y desapareció antes de que se estableciera el combate. En Colonia, un intento de emboscada con 3 Jack Panthers, posicionados en edificios bombardeados, fracasó por completo cuando 2 Hellcats cruzaron una avenida lateral a toda velocidad, dispararon al lado expuesto de uno de los cazadores alemanes y desaparecieron en un callejón estrecho antes de responder. Los informes alemanes registran: el enemigo ignoró completamente el eje de combate, creó uno nuevo y desapareció. La Panzerwaffe estaba atrapada en la lógica de la confrontación lineal. Sus comandantes tácticos seguían buscando el mejor rango de tiro, la posición dominante, la zona de muerte. Pero el Hellcat no quería luchar por terreno. Quería rediseñar el combate. Era como pelear con espejos. Cuando la imagen quedó clara, ya era demasiado tarde. Y no era solo una cuestión de doctrina, también era una cuestión de volumen. La producción de Hellcats, incluso en pleno invierno europeo, continuó a un ritmo industrial. Solo en enero de 1945, Estados Unidos entregó 284 unidades nuevas al frente europeo, mientras que Alemania, en ese mismo mes, solo produjo 62 Panthers. Los alemanes intentaban contener enjambres con lanzamientos. Lo más revelador es que cada Hellcat producido costó a las arcas estadounidenses aproximadamente $55.000, mientras que cada Panther superó los $117.000. El coste-beneficio, sumado a la logística de reemplazo, creó una ventaja acumulativa. Si te sorprendió esta diferencia de escala, 284 frente a 62, escribe en los comentarios: datos impactantes, porque para los alemanes esta diferencia era más que una estadística.
Fue un colapso en cámara lenta. El alto mando comenzó a emitir informes cada vez más vagos, atribuyendo las pérdidas a condiciones meteorológicas, terreno desfavorable o movimientos irregulares del enemigo. Pero la verdadera razón era solo una. La guerra ya había cambiado de eje y miraban en la dirección equivocada. La respuesta alemana fue analógica ante un enemigo digital. Estaba parada ante una amenaza fluida. En Nuremberg se preparó una emboscada basada en predicciones estándar, pensando que los Hellcats usarían la misma ruta nocturna que la noche anterior. Pero los estadounidenses habían cambiado de flanco. Los tanques alemanes dispararon al vacío, mientras que los M-18 destruyeron sus objetivos en el lado opuesto. El comandante de la unidad alemana registró: «Actuamos lógicamente. Tienen imaginación. Y aquí está el meollo del fracaso». Los ajustes tácticos alemanes se basaban en la suposición de que el enemigo seguía respetando las reglas convencionales de la guerra blindada, que el flanco más protegido era el más seguro, que la zona de artillería era una zona denegada, que un tanque no se arriesgaría sin apoyo. Pero el Hellcat ignoró todos estos principios, por doctrina, por diseño, entrenando. Mientras los alemanes reforzaban los muros, los estadounidenses aprendieron a cruzar por las ventanas, y esa flexibilidad operativa solo aumentaría en las semanas siguientes, cuando el 705 Batallón Hellcat entró en ciudades alemanas a la velocidad de equitación. Porque lo que vendría después no habría más guerra de campaña, era una guerra urbana. Y el Hellcat estaba a punto de hacer lo que los manuales alemanes decían que era imposible: cazar tanques dentro de las ciudades. En los estrechos callejones de Kassel, las afueras destruidas de Essen y entre las ruinas de Frankfurt, la doctrina M-18 Hellcat alcanzó su apogeo, no por fuerza bruta ni por fuego concentrado, sino por ilusión, por desaparición, lo que el ejército de EEUU llamó la doctrina del desplazamiento. Se convirtió en ese momento en un arma tan potente como cualquier cañón de 76 milímetros. La idea era simple en teoría, pero devastadora en la práctica: disparar, desaparecer, reaparecer en otro momento. Nunca estés donde el enemigo espera, nunca ofrezcas una segunda oportunidad. Con cada disparo, una nueva sombra; con cada retirada, una nueva trampa. La doctrina de disparar y reubicar era más que esquiva. Era una coreografía táctica donde cada Hellcat se convertía en un bailarín letal, deslizándose entre los escombros urbanos antes de que el enemigo siquiera se diera cuenta de dónde había venido el primer golpe. En el campo de batalla urbano, donde cada esquina era una emboscada y cada ventana una amenaza, el Hellcat hacía lo contrario de lo que haría un tanque tradicional. No buscaba el control del espacio. Intentó confundir el espacio. Una emboscada estándar duró menos de 40 segundos. 2 chupitos. Retroceso. Reposicionamiento lateral. Regresa con fuego de cobertura. La torreta giraba lo suficientemente rápido como para permitir disparos oblicuos, y el chasis ligero permitía la rotación en curvas, donde un Tiger necesitaría maniobras completas. Las radios de coordinación de la Wehrmacht grababan con frecuencia creciente mensajes cortos y desesperados: tanques avistados, posición desconocida, fuego proveniente de múltiples direcciones. Los operadores alemanes comenzaron a informar de fenómenos tácticos inusuales, como la sensación de estar rodeados por un número mucho mayor de vehículos blindados de los que realmente existían. Era la psicología del desplazamiento. De media, 3 Hellcats operando juntos podían simular la presencia de hasta 8 vehículos, con solo movimiento coordinado y disparos alternados. La ausencia se convirtió en una presencia multiplicada. Y esto no fue un accidente, era doctrina.
Los manuales estadounidenses determinaban que el Hellcat debía cambiar de posición cada 2 disparos. El operador de radio mantenía una comunicación constante, no para informar de posiciones fijas, sino para redibujar el mapa táctico en tiempo real. No era una primera línea, era una cadena, y esta red incluso confundió a la Luftwaffe. Durante un bombardeo en Maguncia, se ordenó a los cazas FW-190 atacar una formación de tanques ligeros estacionados en cobertizos al norte de la ciudad. Cuando llegaron, los objetivos ya se habían movido. Los Hellcats se habían retirado 10 minutos antes en respuesta a las escuchas por radio enemigas. Ni siquiera hubo un disparo. La artillería antitanque alemana, diseñada para duelos fijos, empezó a perder su razón de existir. En un informe interno de la nueva división Panzer, un oficial escribió: «Nuestros cañones son efectivos, pero no contra el viento». Con cada nueva operación urbana, la velocidad del Hellcat se adaptaba al caos, entre escombros, entre civiles, entre rutas derrumbadas. Los estadounidenses instalaron reflectores de corto alcance en los vehículos para combate nocturno y comenzaron a operar en pares cruzados. Un vehículo disparaba, otro cubría el retroceso, y siempre desaparecía. En combate, el tiempo medio entre la apuntación y la evasión era inferior a 20 segundos. Esto invalidó por completo el proceso de triangulación táctica de la Panzerwaffe, que requería al menos 45 segundos para una identificación precisa, cálculo de distancia y disparo. La doctrina alemana se basaba en la certeza de que el enemigo estaría allí para el segundo disparo. El Hellcat demostró que la victoria llegó desde el primer asalto y la ausencia en el segundo. Incluso el sonido del motor, que antes era un problema, empezó a ser explotado como táctica disuasoria. En las zonas de ocupación, los Hellcats maniobraban por calles paralelas a las líneas del frente solo para generar ruido y atraer el fuego enemigo a posiciones falsas. El enemigo disparó al eco, disparó en las sombras, disparó al pasado. Un sargento de la Segunda División SS escribió en una carta a su esposa: «Los americanos tienen tanques invisibles. Disparan, desaparecen y luego te atrapan por detrás. No es guerra, es brujería». Pero no era magia. Era matemáticas, doctrina, tecnología y formación. La invisibilidad era el resultado de la velocidad, la doctrina de la anticipación y la confianza en el movimiento. Un Hellcat que se detuvo fue un Hellcat muerto, pero un Hellcat que desapareció, renació como una amenaza psicológica. Los soldados alemanes empezaron a informar de un miedo constante a las intersecciones, a los campos abiertos, a las curvas estrechas. El propio concepto de zona segura empezó a desmoronarse, porque no había una zona segura, solo había tiempo, y la época era de Hellcat. La prueba definitiva de esta doctrina llegaría en Würzburg durante los combates de marzo de 1945. Se envió una patrulla de 5 Hellcats para inspeccionar las defensas al norte de la ciudad. En menos de 15 minutos habían destruido 2 Panthers, desorganizado una línea defensiva de infantería motorizada y retirado por rutas que ni siquiera existían en los mapas enemigos. El comandante alemán, interrogado días después, declaró: «No sé cuántos tanques nos enfrentamos, quizá 3, quizá 10, parecía un enjambre». Y aquí reside la cúspide de la ironía. Lo que los alemanes llamaron desorganización americana resultó ser una doctrina de fluidez mortal. El Hellcat no dominaba el campo de batalla por lo que hacía, sino donde no lo era. Y eso, para una máquina de guerra, es lo más cercano a la invisibilidad. Pero el verdadero impacto de esta doctrina aún no se había sentido, porque mientras Alemania se retiraba, las fábricas americanas avanzaban. El infierno sobre ruedas no dejó de nacer. Y en el próximo capítulo
Veremos cómo este flujo industrial, este río de acero y velocidad, hizo imposible cualquier reacción lógica. Porque cuando el enemigo puede aparecer desde cualquier parte, el combate se vuelve insoportable. En los últimos meses de la guerra, a medida que el frente se desmoronaba y la Wehrmacht se retiraba en múltiples direcciones, el lenguaje de los informes alemanes comenzó a cambiar, sutil pero irrefutablemente. Lo que antes se trataba como un vehículo ligero de reconocimiento estadounidense, empezó a aparecer en documentos oficiales como un objetivo prioritario para neutralización inmediata. En enero de 1945, el general Fritz Bayerlein, veterano de África y comandante del Panzerlehr, escribió en un informe al Oberkommando: el modelo conocido como M-18 Hellcat no sigue los estándares, aparece donde no debería, dispara desde donde no esperamos y desaparece antes de que podamos reaccionar. Sus acciones provocan una desorganización táctica desproporcionada a su tamaño. Este fue uno de los primeros reconocimientos formales de que la doctrina alemana estaba siendo derrotada no solo en el campo de batalla, sino también en el ámbito de las ideas. Al analizar los informes de los dos, la SS Panzer Division Das Reich, fechada en marzo de 1945, se observa el uso de términos inusuales para el vocabulario militar germánico: sigiloso, atemporal, fantasmagórico. Los responsables de inteligencia empezaron a advertir que el Hellcat no podía analizarse con criterios convencionales. Un documento clasificado de Panzeraufklärungsabteilung II lo resume: nos enfrentamos a un oponente que no busca superioridad numérica, sino el momento perfecto. No son máquinas, son emboscadas sobre ruedas. En la práctica, los comandantes alemanes empezaron a desarrollar esquemas de movimiento que implicaban contornos más anchos y demorados, no para rodear posiciones enemigas, sino para evitar cruzar Hellcats en emboscadas imprevistas. La mera presencia del M-18 alteró el comportamiento táctico de la Panzerwaffe. Era una guerra psicológica. En un diario incautado de un 11, Panzer Division dice la siguiente nota: hay algo en los tanques rápidos que no se puede ver. Simplemente lo sientes. Un ruido de motor, un destello y luego silencio. Nunca hay tiempo para el segundo disparo. La línea entre respeto y miedo empezó a difuminarse, y es precisamente en la burocracia donde este miedo se revela con mayor claridad. En los memorandos de abril de 1945, la prioridad operativa número 1 en las zonas donde se avistaba el Hellcat se convirtió en un reconocimiento extenso, un procedimiento poco común hasta entonces. En lugar de avanzar con fuerza blindada, las unidades alemanas ahora se detuvieron, evaluaron y reposicionaron. La velocidad alemana había sido superada. El Blitzkrieg se había vuelto dudoso. La mentalidad que una vez impulsó la conquista de Polonia, Francia y la Unión Soviética ahora flaqueaba ante un enemigo ligero, rápido e irreflexivo. Un informe del Generaloberst Johannes Blaskowitz, comandante del Grupo de Ejércitos G, describe el rendimiento del Hellcat como una táctica de caza inversa, donde quien avanza es quien muere y quien se retira es quien ataca. La inversión lógica de la guerra, y esto incluso se trasladó a la infantería. Los soldados alemanes empezaron a apodar al M-18 Das Phantom, el fantasma. Un nombre que nunca se hizo oficial, pero se repitió en testimonios de prisioneros de guerra, interceptaciones por radio y cartas. Un vehículo ligero con 5 tripulantes había logrado lo que el Tiger Pino nunca logró: provocar cautela donde antes había impulso. La ironía era total. El tanque que nació como un proyecto suicida, como lo llamaron muchos ingenieros de Buick en los primeros meses, fue ahora citado con un respeto contenido por oficiales de la antigua escuela prusiana.
Un diario capturado de un oficial subordinado al 116. Panzerdivision es directo. Prefiero enfrentarme a 2 Shermans que a un Hellcat. El Sherman sube, el Hellcat va y viene. La guerra enseñó a los alemanes, demasiado tarde, que la velocidad también es dominio del tiempo, y el tiempo, en ese momento, pertenecía a los estadounidenses. Porque mientras el Tigre necesitaba 3 minutos para llegar a una posición útil, el Hellcat ya se había movido 2 veces. La doctrina que trataba la armadura como soberanía fue erosionada lentamente por una máquina que no necesitaba resistir el impacto. Simplemente evítalo. Pero la reverencia final llegaría después de la guerra. Durante los interrogatorios de oficiales alemanes sobre prisioneros de guerra, varios generales, entre ellos Hasso von Manteuffel y Erhard Raus, reconocieron que habían subestimado profundamente a los cazatanques aliados, no solo como máquinas, sino como conceptos. Von Manteuffel, en una entrevista de 1946, afirmó: «El Hellcat fue una negación de nuestra lógica, por eso nos ganó. El respeto tardío fue el testimonio final de una derrota mental. No se trata solo de cuántos tanques han sido destruidos o cuántos enfrentamientos han ganado. Es el momento en que el enemigo deja de reír, cuando la arrogancia se convierte en silencio, cuando el lenguaje, moldeado por años de supremacía doctrinal, cede ante el reconocimiento del error. Y este error ya no puede corregirse, porque cuando llega el respeto, la guerra ya está perdida. Pero antes de que terminara la guerra, el M-18 escribiría su último capítulo entre los escombros del Reich, en calles estrechas, entre edificios en ruinas, donde no deberían operar tanques. El Hellcat demostraría que, incluso al final, la velocidad seguía siendo todo. En febrero de 1945, mientras ciudades como Dresde ardían bajo el bombardeo aliado y el Tercer Reich se retiraba en todos los frentes, el verdadero colapso de la Panzerwaffe no se produjo solo en el campo, sino en el pensamiento. Lo que colapsó, de forma silenciosa e irreversible, fue la doctrina que había guiado la maquinaria bélica alemana desde los días victoriosos de Polonia y Francia. La creencia inquebrantable de que el poder de fuego y el blindaje eran los únicos caminos hacia la supremacía, incluso con informes detallados sobre el rendimiento del Hellcat, incluso con la pérdida sistemática de Panthers y Tigers por tácticas de velocidad y evasión. El alto mando mantuvo el rumbo, como si la realidad fuera un problema que pudiera resolverse con más acero. La élite doctrinaria de la Wehrmacht, compuesta por hombres forjados en la Primera Guerra Mundial y educados en manuales de avanzada de trincheras y lineales, se negó a ver que el campo de batalla era ahora diferente. Generales como Guderian y Model pedían flexibilidad táctica, pero sus voces fueron ahogadas por una máquina ideológica que aún soñaba con tanques emperadores. La Panzerwaffe se convirtió en prisionera de su propia gloria. La mayor ironía es que la solución estaba delante de ellos. La guerra ya no requería monstruos blindados que ocupaban huellas enteras. Requería agilidad, adaptación, pensamiento dinámico, todo lo que representaba el M-18. Pero admitir esto sería aceptar que el modelo americano era superior, y ese orgullo era más fuerte que cualquier placa de armadura. En reuniones de Estado Mayor celebradas entre enero y marzo de 1945, hay registros claros del estancamiento. Oficiales de campo informaron que los Tigers se estaban convirtiendo en blancos fáciles. Ingenieros que sugieren revisiones de diseño, proponiendo adaptaciones doctrinales basadas en los rápidos movimientos de los estadounidenses. La respuesta siempre era la misma: mantener la línea. Confía en la armadura, confía en el cañón de 88 milímetros y espera. Pero la guerra no esperó. En un memorando interno de la 3ª División Panzer, leído y archivado en febrero de 1945, hay una observación casi desesperada.
El enemigo no ataca con fuerza, ataca con ausencia. No podemos saber dónde está, y cuando lo sepamos, ya hemos perdido terreno. Esta frase, perdida entre decenas de otros informes, resume la fractura final. El pensamiento alemán no podía seguir el ritmo de la velocidad del enemigo, ni literal ni conceptualmente. El Hellcat no solo superaba en maniobras a los tanques alemanes en el campo, expuso la rigidez intelectual de una doctrina basada en un pasado glorioso, no en un presente realista. Los alemanes seguían pensando en la guerra como una secuencia de duelos de fuerza. Los estadounidenses ya habían convertido el campo de batalla en una arena de fluidez, donde la posición fija era una sentencia de muerte. Hitler, aislado en Berlín, seguía exigiendo más panteras, más Tigres II. Aún creía que una línea del frente estática, protegida por máquinas impenetrables, podría contener el avance aliado. Seguía creyendo en el honor mecánico, pero el M-18 no luchó con honor tradicional, luchó con precisión y prisa, con la velocidad como escudo y con la lógica como arma. Muchos historiadores han intentado entender por qué Alemania, tan avanzada en armamento e ingeniería, no se dio cuenta de este cambio a tiempo. La respuesta está en el corazón mismo de la doctrina alemana. Una cultura que ha convertido sus máquinas en símbolos ideológicos, en lugar de herramientas adaptables. Cada pantera destruida por un Hellcat era más que una pérdida de material. Fue la implosión de una creencia. Una cultura que medía la victoria en milímetros de armadura fue derrotada por pulgadas de aceleración. Mientras los estadounidenses priorizaban la movilidad y la inteligencia de campo, los alemanes seguían celebrando el peso. Mientras los estadounidenses entrenaban a sus tripulantes para pensar en evasión y reposicionamiento, los alemanes preparaban los suyos para resistir hasta el final, incluso sin movilidad, sin apoyo aéreo, incluso sin un mapa actualizado. El Hellcat ha destapado todo esto, no porque fuera indestructible, sino porque hizo la pregunta que los alemanes habían olvidado hacer. ¿Qué viene después del primer disparo? Y la respuesta alemana, trágica y repetida, siempre fue la misma: más de lo mismo. Si disfrutas desentrañando estos hechos, viendo dónde la doctrina encuentra sus límites y dónde la realidad impone su fuerza, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado, con precisión histórica y respeto por el impacto humano de esta guerra. Porque la historia no solo está en los tanques que avanzan, está en los pensamientos que se derrumban. Y el colapso doctrinal de Alemania alcanzó su punto crítico en las últimas semanas de la guerra. Incluso ante el avance implacable de las columnas americanas, incluso después de Aracourt, incluso con inteligencia que señalaba que la movilidad había prevalecido sobre los blindados, Berlín insistió en enviar más Tigres a emboscadas donde solo los Hellcats podían bailar. La doctrina murió en pie, rígido, orgulloso, ciego. Pero antes de que las últimas columnas alemanas fueran aplastadas en el este, algo aún más devastador estaba a punto de suceder. Porque el Hellcat no era solo una máquina de emboscadas. También era una pieza más en una máquina mucho más grande, una fábrica que no paraba. Y cuando el enemigo tiene velocidad y hay números, el campo de batalla ya no es un duelo y se convierte en una cuenta atrás. A finales de 1944, mientras los escombros de la Francia ocupada seguían humeando bajo las vías de acero alemanas, la pregunta que empezaba a resonar entre los mandos del Reich ya no era cómo vencerlos, sino cómo lo hicieron. La Wehrmacht, heredera de la tradición prusiana de combate mecanizado, apostó todo en una idea sencilla: la superioridad técnica conduce a la victoria. Y a primera vista, los números parecían demostrar esa creencia.
El Tiger Pierce llevaba un cañón de 88 milímetros, capaz de destruir un Sherman a 2000 metros. El Panther, con su blindaje inclinado y devastador poder de fuego, fue un triunfo de la ingeniería balística. El Tiger II, o Königstiger, era un monstruo de 69 toneladas, con blindaje frontal de 150 milímetros, prácticamente impenetrable para cualquier arma aliada convencional. Eran tanques hechos para dominar. ¿Pero dominio de qué? De fuerza, desde el terreno, no de tiempo. Porque mientras Alemania construía tanques como fortalezas sobre orugas, Estados Unidos diseñó armas que no necesitaban resistir, solo sobrevivir. El M-18 Hellcat no nació para enfrentarse, nació para superar, para moverse entre posiciones, cambiar el campo de batalla antes de que el enemigo lo entendiera. Esa era la diferencia, un ejército que pensaba como un castillo y otro que pensaba como un arroyo. Por tanto, la lección táctica es clara. La Wehrmacht buscaba el control. La máquina americana buscaba fluidez. La primera requería previsibilidad, rutas, mapas, tiempos de respuesta. El segundo vivía de la imprevisibilidad. En lugar de posicionarse para resistir el primer impacto, el Hellcat apostó a que ya no estaría allí cuando ocurriera el fuego enemigo. Fue el triunfo de la duda sobre la certeza, de la adaptación al dogma. Y lo más sorprendente es que todo esto era visible, rastreable, calculable. Pero no se le creyó. ¿Por qué entonces Alemania perdió incluso con las mejores máquinas? La respuesta está en la rigidez del pensamiento. Tras bambalinas de la guerra, en los mapas superpuestos a búnkeres subterráneos, los generales alemanes seguían haciendo planes basados en el alcance, la penetración y el grosor del acero. Los estadounidenses, bajo el mando de George Patton y otros líderes de campo, priorizaban el ritmo, la lectura del terreno y la iniciativa local. El Hellcat representaba esta lógica. No estaba hecho para resistir. Le obligaron a actuar, flanquear, desaparecer. Por tanto, la guerra se dividió entre dos filosofías, una de fuerza absoluta y otra de flexibilidad absoluta. Y en este choque, la fuerza que no se mueve es solo un objetivo. Con cada enfrentamiento entre Panteras y Hellcats, quedaba más claro que la máxima armadura no significaba supremacía si el primer disparo venía de otro flanco. Los números cuentan esta historia con brutal claridad. Un Tiger II costaba el equivalente a 5 Hellcats. Tardó hasta 2 semanas en transportarse y posicionarse correctamente. El M-18 podía descargarse, moverse y atacar en menos de 6 horas. La producción alemana entregó poco más de 1.800 Panthers en 1944. La industria estadounidense, ese mismo año, produjo más de 2.500 Hellcats y los llevó al frente con logística que implicó 3.000 barcos mercantes activos, 34.000 camiones militares y 6.000 aviones de transporte. La batalla nunca fue solo entre tanques, era entre habilidades. Y aquí es donde la guerra cambia de escala. La victoria estadounidense no fue solo una victoria de diseño o doctrina. Fue una victoria mental. Mientras los alemanes apostaban por máquinas que simbolizaban su visión del mundo, fuertes, dominantes, imponentes, los estadounidenses crearon sistemas que respondían al campo, al clima, a la imprevisibilidad. Los alemanes confiaban en el impacto de un disparo. Los estadounidenses confiaban en dónde estarían antes del tiroteo. La guerra moderna había cambiado, y los que no se adaptaron desaparecido. Si hay una ironía trágica en esta historia, es que Alemania tenía los tanques más sofisticados del mundo, pero no sabía cómo usarlos en una guerra que ya no era de confrontación. Se trataba de evasión. Era cuestión de tiempo. Se trataba de quién marca el ritmo, no de quién aguanta más tiempo bajo fuego. El Hellcat, con su armadura mínima y velocidad absurda, era la máxima negación de la doctrina de que el poder es quedarse quieto y resistir.
La verdadera armadura era la mente al volante, la orden que eligió el momento adecuado, el mapa que predecía el flanco, la doctrina que entendía que en el siglo XX la movilidad era letalidad. Cada día que Alemania insistía en tanques más pesados, lentos y caros, la derrota se cernía, no por la fuerza del enemigo, sino por su velocidad. Esta es la lección ignorada, y es una lección que, incluso hoy, resuena con todo ejército que cree que la victoria proviene de la máquina y no de la lógica que la opera, porque la guerra no respeta la tradición, respeta la adaptación, y el M-18 fue la prueba definitiva de ello, pero aún queda un último elemento que sellaría el destino de toda esta doctrina, algo que los alemanes nunca han podido replicar: la velocidad a gran escala, porque un tanque rápido es peligroso. Pero 1000 tanques rápidos son imparables, y este sería el último movimiento estadounidense, el que aplastaría al Reich no solo con agilidad, sino también con números. El siguiente capítulo revela el verdadero arsenal de la democracia, cuando la fábrica gana al campo. En 1945, los motores del M-18 Hellcat quedaron en silencio. La guerra había terminado, y con ella, la etapa original de su ruptura doctrinal. Muchos de estos vehículos fueron dados de baja, vendidos o enviados a depósitos del ejército. A primera vista, el Hellcat parecía condenado al olvido, un proyecto único, forjado bajo la urgencia de la guerra. Pero la realidad era diferente, porque aunque su presencia física desapareció, su filosofía de combate empezó a filtrarse, lenta y silenciosamente, en las mesas de dibujo militares de posguerra. El concepto de movilidad como forma de supervivencia e incluso de superioridad empezó a ser considerado por naciones que antes apostaban todas sus fichas a la armadura. En Alemania Occidental, el Leopardo I surgió en los años 60 como una respuesta directa a la lección de Aracourt, ligero, rápido, con 42 toneladas y centrado en la agilidad táctica, un tanque que, a pesar de la avanzada tecnología de la Guerra Fría, rechazaba la idea de invulnerabilidad en favor de la maniobrabilidad. En Francia, el AMX-13 se convertiría en un símbolo de esta nueva doctrina. Un cazatanques ligero, de torreta oscilante y alta velocidad, diseñado para disparar y desaparecer. Ningún ingeniero francés lo admitió oficialmente, pero los informes de la OTAN citaron expresamente el rendimiento del M-18 como referencia para tácticas asimétricas. Al otro lado del telón de acero, incluso la Unión Soviética adoptaría un concepto similar. El PT-76, con su casco anfibio y blindaje mínimo, reflejaba la idea de que, en ciertos enfrentamientos, estar presente en el lugar adecuado antes que el enemigo y salir de él antes de que reaccionara, era más importante que resistir el impacto. El Centauro italiano, que surgió décadas después, llevó este concepto al extremo: un vehículo con ruedas, no oruga, con un cañón de 105 milímetros, y una doctrina centrada en la respuesta rápida, la inserción táctica y la movilidad estratégica en terrenos diversos. La doctrina de la velocidad había ganado, no como símbolo americano, sino como lógica universal. Y esto conlleva una ironía difícil de ignorar. Incluso quienes ridiculizaron el M-18 acabaron incorporando sus principios. La idea de que un tanque de papel no es un tanque fue superada por una realidad operativa que demostró lo contrario, varias veces en distintos teatros. Hellcat enseñaba que las doctrinas rígidas son frágiles en campos de batalla fluidos, que las ideas fijas, por muy sofisticadas que parezcan, se vuelven vulnerables cuando se enfrentan a enemigos que se atreven a pensar de forma diferente. Y lo que el mundo vio después de 1945 fue precisamente eso. Una avalancha de nuevas generaciones de vehículos tácticos abandonando la idea de que el poder equivale a masa.
El período de posguerra estuvo marcado no solo por los vencedores, sino también por las ideas que sobrevivieron. La influencia de M-18 es difícil de cuantificar en unidades, pero es imposible negarla en conceptos. La doctrina estadounidense de la movilidad, probada apresuradamente en plena Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un modelo de pensamiento operativo para múltiples naciones. Los manuales han cambiado. Los ejercicios han cambiado. El foco ya no está solo en la confrontación directa, sino en el dominio del ritmo. Curiosamente, el propio ejército de los Estados Unidos no perpetuó el Hellcat. No había herederos directos en su línea de producción. Pero esto se debe a la rápida transformación de la guerra en escenarios atómicos y a la introducción de nuevas clases de armamento. Aún así, el concepto permaneció tras bambalinas, influyendo en todo, desde tácticas de reconocimiento hasta el desarrollo de futuros cazatanques, con ruedas usados en la Guerra del Golfo, Afganistán e Irak. Si el M4 Sherman era el caballo de batalla, el M18 era el mensajero rápido, lo que llevaba la nueva lógica. Y esa lógica sobrevivió, en doctrinas, en mapas, en programas de formación. Hasta hoy, en los cursos de tácticas de la Bundeswehr y en los centros de entrenamiento de la OTAN, la movilidad sigue siendo uno de los 4 pilares de la doctrina blindada moderna, un legado invisible pero concreto. La lección no está en el número de tanques destruidos, sino en el cambio de mentalidad que impuso el M18. Al final, no fue un tanque el que ganó, era una idea sencilla, casi herética en su tiempo. No resistirse, sino moverse. No para desafiar el impacto, sino para evitarlo. No para ser el más fuerte, sino el más adaptable. El gato infernal no se convirtió en estatua, pero se ha convertido en doctrina. Y al estudiar su historia, aprendemos algo más grande de lo que su hoja informativa puede mostrar. Que el verdadero arma es siempre la mente que se atreve a pensar de forma diferente. Pero hay una última pregunta, la más incómoda de todas. Si los alemanes sabían que estaban perdiendo, ¿por qué siguieron insistiendo en la misma fórmula? La respuesta está en los relatos finales, en el derrumbe de los búnkeres y en los ojos de quienes sobrevivieron para contar. Y esa es la parte más humana y más dolorosa de esta historia. En el silencio que siguió a la victoria, mientras Europa contaba a sus muertos y reconstruía sus ciudades, los nombres de quienes pilotaron el Hellcat desaparecieron en los archivos. No se convirtieron en generales ni en medallas en plazas públicas, pero para quienes habían estado dentro de la torre, con la mirada pegada a la mira y los motores rugiendo bajo sus pies, el recuerdo era tan claro como metal caliente. El sargento Ernest Stubblefield, del 805 Batallón, recordaría más tarde: sabíamos que cualquier disparo nos atravesaría, pero también sabíamos que nadie acertaba con lo que no podía ver. Esa era la lógica de Hellcat. Vivir era desaparecer. Ganar era anticipar. En testimonios conservados en los archivos nacionales, los veteranos repiten el mismo patrón: miedo absoluto en las primeras misiones, luego una adaptación casi instintiva al ritmo, la rapidez, la lógica de escapar y atacar sin ser vistos. El teniente John K. Leiper describió su primer enfrentamiento en Aracourt como un ballet de humo y acero, donde la supervivencia dependía más de la sincronía con el conductor que de la puntería del artillero. La frase más común entre ellos era: ya no éramos fuertes, solo más rápido. Esta conciencia constante de la propia vulnerabilidad es lo que hace que estos recuerdos sean tan brutales como admirables. Había confianza en las máquinas, pero una confianza desesperada. Sabían que cada maniobra era una ruleta. Hellcat no perdonaba los errores. Un giro demasiado tarde, un disparo vacilante, y la armadura de aluminio no dejaría tiempo a arrepentimientos.
Pero aún así, continuaron y ganaron. En estadísticas impresionantes, las tripulaciones del M-18 lograron de media una tasa de bajas 1,8 veces superior a la de tanques equivalentes, frente a vehículos como el Panther, que tenía blindaje frontal de hasta 120 mm. Los Hellcats flanquearon, dispararon a puntos ciegos y se retiraron antes de que la torreta enemiga completara la rotación. Cada segundo era una frase, y los hombres lo sabían. En sus informes, lo que más se repite no es el orgullo, sino el alivio. Alivio de que sobrevivieran, alivio haber visto regresar a sus compañeros, y para muchos, culpa, porque la guerra de ayuno no perdonó la lentitud. El conductor William Red Harlow, que sobrevivió a 3 emboscadas, describió el sonido de una explosión de Panzer como música amarga, porque significaba que te quedaba un día más, pero alguien al otro lado no. No hubo celebración. Había técnica. Y entonces, silencio. En una carta enviada a la familia tras el final de la guerra, un artillero escribió: «No recuerdo los rostros que vi, solo las sombras que crucé. El M-18 no era nuestro blindaje, era nuestro disfraz. Estos hombres no buscaban gloria, buscaban precisión. En un mundo donde la armadura era sinónimo de seguridad, aprendieron que la única salvación era pensar más rápido. Actúa más rápido, desaparece más rápido. Para ellos, la valentía no era avanzar en línea recta, escapaba en zigzag. La guerra les enseñó que vivir era babear la muerte con inteligencia. Y cuando se asentó el polvo y los desfiles conmemoraron a los generales y divisiones de infantería, nadie mencionó a quienes guiaron lo imposible. Pero el recuerdo sobrevivió, en informes, cartas, entrevistas raras, y en ellos surge una frase como testimonio de toda una generación. No éramos invencibles. Fuimos lo suficientemente rápidos para no morir. Quizá esto explique por qué el gato infernal, incluso sin monumentos, sigue resonando como símbolo. Un símbolo de que, incluso en las guerras más brutales, hay espacio para la ingeniosidad. Ese valor no es solo enfrentarse al peligro, sino engañarlo. Y los hombres al volante lo sabían mejor que nadie, porque vivían esa verdad a 88 km/h. Pero mientras sus nombres fueron borrados de los libros, aún les esperaba una última misión en los archivos, y en ella estaba el veredicto final de la inteligencia alemana. La frase que sellaría definitivamente la victoria no solo de un tanque, pero una idea. Cuando los últimos tanques alemanes ardieron bajo los cielos nublados de Lorena, no solo se rompió el acero, era todo un paradigma. La doctrina blindada de la Wehrmacht, que durante años reinó con sus tigres y panteras, encontró su límite no en un cañón más potente, sino en una idea más ligera, más rápida y audaz. El Hellcat no ganó la guerra de tanques siendo el mejor en blindaje o potencia de fuego. Ganó porque representaba una lógica que Berlín se negaba a ver, la lógica de la movilidad, de la iniciativa, de la adaptación. Mientras los estrategas alemanes seguían discutiendo esquemas de blindaje y refuerzos frontales, los estadounidenses ya probaban rotaciones de ataque, giros de evasión y aceleración bajo fuego. Alemania fue derrotada por lo que no podía imaginar. Y esa, quizás, es la lección más devastadora, porque en la guerra no basta con resistirse. Es necesario cambiar. La velocidad del Hellcat era solo el síntoma visible de una superioridad más profunda, la capacidad industrial, la flexibilidad doctrinal y el valor para romper con lo obvio. Fue este conjunto el que rompió la columna vertebral de una máquina militar construida para ganar en guerras pasadas. Y como admitió el general Heinz Guderian en sus memorias de posguerra, América no ganó con tanques, ganó con camiones, radios y una lógica que no queríamos entender.
Si también crees que la historia se esconde en los detalles ignorados, apoya este trabajo. Me gusta el vídeo, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el siguiente hecho histórico devastador. Y comenta aquí, ¿cuáles fueron los datos más impactantes que descubriste hoy? Porque la memoria de la guerra está hecha de hechos, pero el futuro está moldeado por las lecciones. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.